Bombazo en el Real Madrid. Jamal Musiala está cada vez más cerca del Real Madrid y lo que se está moviendo ahora mismo en Alemania apunta a una operación histórica que puede cambiar el futuro del club blanco durante la próxima década. Así que quédate hasta el final porque hay detalles que están sorprendiendo incluso dentro del Bayern de Múnich. Soy Nilsson y esto es El Madridista. Y atención porque las últimas informaciones que llegan desde Alemania hablan de negociaciones muy avanzadas entre el entorno de Jamal Musiala y el Real Madrid. Florentino Pérez está decidido a dar otro golpe galáctico al mercado europeo y considera que Musiala es el futbolista ideal para liderar la nueva era del Santiago Bernabéu junto a Mbappé, Vinicius, Bellingham y Arda Güler. Y lo más fuerte de todo es que la operación podría cerrarse por una cifra cercana a los 120 millones de euros, incluyendo además la posible entrada de Gonzalo García en la negociación para convencer al Bayern. Sí, madridistas, esto ya no parece un simple rumor de verano. En Alemania empiezan a asumir que el Real Madrid está atacando seriamente el fichaje de Musiala y que Florentino Pérez considera al alemán una prioridad absoluta para completar el proyecto más dominante del fútbol mundial. Y sinceramente, después de analizar todo lo que aporta este jugador, yo creo que el Real Madrid tiene que hacer esta operación sí o sí. Porque estamos hablando de un futbolista completamente diferente. Un jugador generacional. Un talento que aparece una vez cada muchos años. Y lo más impresionante es que todavía tiene margen para seguir creciendo. Musiala no es solamente un mediapunta elegante o un futbolista técnico. No. Musiala es uno de esos jugadores que cambian el ritmo de un partido con una sola conducción. Es un jugador capaz de romper líneas sin necesidad de velocidad extrema. Tiene una inteligencia táctica absurda, una capacidad para girarse en espacios reducidos que recuerda a los mejores centrocampistas de la historia, y además, tiene personalidad para asumir responsabilidades en los partidos grandes. Eso es exactamente lo que busca el Real Madrid. El club blanco lleva años construyendo una plantilla basada en jóvenes con mentalidad competitiva, jugadores capaces de soportar la presión del Bernabéu, futbolistas con calidad individual pero también con hambre de gloria. Y Musiala encaja perfectamente en ese perfil. No es casualidad que Florentino Pérez esté dispuesto a invertir una cantidad gigantesca por él. El presidente sabe perfectamente que el fútbol moderno ya no se gana únicamente con grandes delanteros. También necesitas futbolistas capaces de controlar el caos. Jugadores que puedan decidir partidos cerrados, eliminar rivales con un regate o romper defensas organizadas desde la creatividad pura. Y ahí Musiala es élite mundial. Mucha gente todavía no entiende el nivel real que tiene este chico. Estamos hablando de un futbolista que ya es protagonista absoluto en el Bayern de Múnich y en la selección alemana con apenas poco más de 20 años. Y no hablamos de promesa. No. Hablamos de realidad. Musiala ya domina partidos de Champions League. Ya decide clásicos. Ya lidera ataques completos de uno de los clubes más grandes del planeta. Y aún así da la sensación de que todavía no ha alcanzado su techo. Por eso el Real Madrid está acelerando. Porque Florentino sabe que si no actúa ahora, dentro de 1 o 2 años el precio de Musiala puede ser completamente imposible. Y además hay otro factor importantísimo. El Bayern no atraviesa precisamente su momento más estable a nivel institucional. En Alemania se habla de ciertas dudas internas sobre el proyecto deportivo y el Madrid quiere aprovechar precisamente esa situación para lanzar el golpe definitivo. Y aquí entra Gonzalo García. Porque según varias informaciones que circulan alrededor del entorno alemán, el Real Madrid estaría dispuesto a incluir al joven delantero español como parte de la operación para abaratar el coste final del fichaje. Y esto tiene muchísimo sentido desde el punto de vista estratégico. El Bayern busca rejuvenecer determinadas posiciones ofensivas y consideran que Gonzalo García tiene un potencial enorme. Es un delantero móvil, con buen juego aéreo, inteligente tácticamente y con margen de crecimiento. En Múnich creen que podría desarrollarse muchísimo dentro del sistema alemán. Ahora bien, algunos madridistas pueden preguntarse si vale la pena sacrificar a Gonzalo para traer a Musiala. Y mi respuesta es muy clara. Absolutamente sí. Porque aunque Gonzalo tiene potencial, Musiala ya pertenece a la élite. Y el Real Madrid no puede dejar escapar oportunidades así. Estamos hablando de un jugador que puede marcar una época en el Bernabéu. Un futbolista con capacidad para convertirse en Balón de Oro en el futuro. Y cuando aparece un talento de este nivel, el Madrid tiene que actuar como lo que es, el club más grande del mundo. Además, imaginad por un momento lo que podría ser este equipo con Musiala. De verdad, pensadlo bien. Mbappé atacando espacios. Vinicius rompiendo defensas. Bellingham llegando desde segunda línea. Arda Güler creciendo entre líneas. Y Musiala teniendo libertad total para crear. Sería probablemente el ataque más creativo y desequilibrante del planeta.
Y hay algo todavía más importante. Musiala tiene ADN Real Madrid. Lo tiene completamente. Porque es un jugador que no se esconde. Que pide la pelota incluso bajo presión. Que intenta constantemente cosas diferentes. Que juega con personalidad. Y el Bernabéu ama exactamente ese tipo de futbolistas. Además, tácticamente encajaría de manera espectacular. Puede jugar como mediapunta, interior ofensivo, extremo izquierdo o incluso falso 9 en determinados momentos. Es un jugador extremadamente versátil. Y eso en el fútbol moderno vale oro. Y sí, evidentemente habrá jugadores afectados si esta operación se termina cerrando. Uno de los nombres que más se está mencionando es Brahim Díaz. Porque la llegada de Musiala aumentaría muchísimo la competencia ofensiva dentro de la plantilla. Pero sinceramente, yo creo que esto no debe verse como un problema. Primero porque el Real Madrid necesita competencia interna para mantenerse al máximo nivel. Y segundo porque Brahim actualmente tampoco es un titular fijo. Es un jugador importante, sí, muy útil, muy desequilibrante desde el banquillo, pero la llegada de Musiala no le estaría quitando una titularidad consolidada. Lo que cambiaría es la dificultad para ganarse más minutos. Y eso, en un club como el Real Madrid, forma parte de la exigencia natural. De hecho, la presencia de Musiala podría elevar todavía más el nivel competitivo de toda la plantilla. Porque cuando tienes futbolistas de esta categoría luchando por jugar, el equipo entero crece. Y otra cosa muy importante, el Real Madrid no está fichando solamente talento. Está fichando personalidad. Está fichando mentalidad competitiva. Está fichando presente y futuro al mismo tiempo. Por eso en Alemania ya empiezan a hablar del miedo real a perder a Musiala. Porque saben perfectamente que cuando Florentino Pérez entra de verdad en una operación, pocas veces se detiene. Y más aún cuando el jugador encaja tan perfectamente en la idea de proyecto que tiene el club para dominar Europa durante los próximos años. Así que madridistas, decidme sinceramente vuestra opinión porque este debate ahora mismo está explotando entre la afición blanca. ¿Pagaríais 120 millones por Musiala? ¿Aceptaríais incluir a Gonzalo García en la operación? ¿Creéis que estamos ante el próximo gran galáctico del Real Madrid? Porque os digo una cosa. Si este fichaje termina haciéndose realidad, el golpe que puede dar el Madrid al fútbol europeo sería absolutamente brutal. Y tengo la sensación de que lo más fuerte todavía está por venir. Y precisamente ahí está la clave de todo esto, madridistas. Porque cuando uno analiza fríamente la situación, empieza a entender por qué Florentino Pérez está tan obsesionado con Jamal Musiala. No se trata únicamente de fichar a una estrella mediática o de sumar otro nombre importante para vender camisetas. No. Esto va muchísimo más allá. El Real Madrid siente que Musiala puede convertirse en el jugador que termine de completar el proyecto más temible del fútbol europeo. Y sinceramente, cuanto más analizas este posible movimiento, más sentido tiene. Porque el fútbol está cambiando. Ya no basta con tener velocidad o potencia física. Los equipos más grandes del mundo buscan futbolistas capaces de dominar partidos desde la inteligencia, desde la creatividad, desde la capacidad para desequilibrar defensas cerradas. Y Musiala representa exactamente eso. Es uno de esos jugadores que pueden convertir un partido bloqueado en una exhibición absoluta con una sola jugada. Y aquí quiero detenerme un momento porque creo que mucha gente todavía no comprende el nivel de impacto que podría tener este chico en el Santiago Bernabéu. Estamos hablando de un futbolista que tiene una capacidad de conducción prácticamente única en Europa. Su manera de moverse entre líneas recuerda muchísimo a los grandes mediapuntas clásicos, pero con ritmo moderno. Tiene algo de Zidane en la pausa, algo de Kaká en las conducciones largas y algo de Iniesta en la facilidad para escapar en espacios reducidos. Y cuando un jugador reúne todas esas características con apenas poco más de 20 años, el resultado puede ser histórico. El Real Madrid lo sabe. Y por eso Florentino Pérez está dispuesto a romper otra vez el mercado. Porque además hay otro detalle fundamental que se está comentando muchísimo en Alemania y que aquí todavía no se ha explicado demasiado. Musiala ve con muy buenos ojos jugar en el Real Madrid. Eso es importantísimo. Desde hace tiempo existe admiración mutua. El entorno del jugador sabe perfectamente que el Madrid considera a Jamal una pieza estratégica para el futuro y al propio Musiala le atrae muchísimo la idea de convertirse en una estrella global dentro del club más grande del planeta. Y eso cambia completamente la negociación. Porque el Bayern puede resistirse. Sí. Puede intentar renovar su contrato con cifras gigantescas. Sí. Pero cuando un jugador empieza a imaginarse vistiendo la camiseta blanca, la presión cambia por completo. Y en Alemania ya se habla de cierta preocupación interna por la posibilidad de que Musiala termine priorizando el proyecto del Real Madrid sobre cualquier otra oferta. Y sinceramente, es lógico.
Porque imaginad el contexto que tendría aquí. Un Bernabéu renovado. Un equipo lleno de jóvenes estrellas. Un proyecto pensado para dominar Europa durante 10 años. Una plantilla donde coincidiría con Mbappé, Vinicius, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni y Arda Güler. Sería probablemente la generación más talentosa que ha construido el Real Madrid desde la era de los Galácticos. Y además hay algo muy importante que diferencia esta operación de otros fichajes mediáticos. Musiala no viene para ocupar un hueco comercial. Viene para ser decisivo futbolísticamente. Viene porque el club considera que puede elevar el nivel colectivo del equipo de forma brutal. Y aquí es donde entra el tema táctico. Porque mucha gente se pregunta cómo encajaría exactamente Musiala dentro del esquema del Real Madrid. Y para mí la respuesta es clarísima. Encaja perfecto. Perfecto. Porque el Madrid necesita cada vez más jugadores capaces de moverse libremente entre posiciones ofensivas. El fútbol moderno exige movilidad constante, creatividad, capacidad para romper sistemas defensivos cerrados. Y Musiala domina precisamente ese tipo de juego. Puede recibir entre líneas, acelerar, asociarse, romper hacia adentro, aparecer por fuera, conducir desde atrás o incluso actuar casi como segundo delantero. Es un jugador extremadamente difícil de marcar. Y además tiene algo que en el Bernabéu se valora muchísimo: valentía. Musiala no se esconde jamás. Pide la pelota constantemente. Intenta regatear. Se atreve a asumir riesgos. Tiene personalidad competitiva. Y cuando juegas en el Real Madrid, eso no es un detalle menor. Porque aquí no basta con tener talento. Aquí necesitas soportar presión mundial cada semana. Y sinceramente, viendo cómo ha respondido Musiala en partidos gigantes de Champions League, yo creo que tiene absolutamente todo para triunfar en Madrid. De hecho, hay gente dentro del entorno madridista que cree que podría convertirse en el heredero natural del impacto creativo que durante años ofrecieron jugadores históricos del club. Porque el Madrid lleva tiempo buscando precisamente un futbolista así. Un jugador diferente. Un creador puro. Un perfil capaz de generar fútbol en contextos complicados. Y eso no es fácil de encontrar. Por eso 120 millones de euros no parecen una locura dentro del mercado actual. Estamos viendo operaciones completamente descontroladas por futbolistas mucho menos determinantes. Y en el caso de Musiala, el Madrid no solo estaría fichando rendimiento inmediato. Estaría asegurando probablemente 10 años de élite absoluta. Y además, siendo honestos, el movimiento también tiene lógica desde el punto de vista estratégico del club. Porque Florentino Pérez sabe perfectamente que el gran objetivo ahora es mantener al Real Madrid como la referencia total del fútbol europeo durante la próxima década. Y para lograrlo necesitas reunir a los mejores jóvenes del planeta antes de que exploten definitivamente. Eso fue exactamente lo que hizo el club con Vinicius. Con Rodrigo. Con Bellingham. Con Camavinga. Con Tchouaméni. Y ahora quieren repetirlo con Musiala. Y ojo, porque esto también puede generar movimientos internos importantes dentro de la plantilla. Ya hablamos antes del caso de Brahim Díaz, pero hay más jugadores que podrían verse afectados indirectamente. Porque cuando llega una estrella de este nivel, automáticamente aumenta la competencia ofensiva. Habrá menos margen para las rotaciones cómodas. Habrá más presión por rendir. Y eso obliga a todos a elevar el nivel. Pero sinceramente, eso es exactamente lo que necesita el Real Madrid. Los grandes equipos europeos se construyen con competencia salvaje. Las épocas doradas del Madrid siempre tuvieron plantillas donde jugar era una batalla constante. Y precisamente esa exigencia fue la que convirtió al club en el gigante que es hoy. Por eso no entiendo algunas críticas que empiezan a aparecer diciendo que Musiala podría tapar a ciertos jugadores jóvenes. El Real Madrid no puede pensar pequeño. Si tienes oportunidad de fichar a un talento generacional, lo haces. Después será responsabilidad de cada futbolista pelear por minutos y demostrar quién merece jugar. Y además, no olvidemos algo importantísimo. El calendario actual es brutal. Entre Liga, Champions, Copa, Supercopas y Mundial de Clubes, necesitas una plantilla larguísima y llena de calidad. No existe ya un 11 fijo intocable. Los equipos campeones modernos funcionan con 20 jugadores importantes. Y Musiala puede convertirse en uno de los líderes absolutos de ese nuevo Madrid. De hecho, algunos periodistas alemanes ya están diciendo que el Bayern empieza a asumir que esta operación puede ser mucho más peligrosa de lo que parecía hace unos meses. Porque sienten que el jugador está escuchando seriamente la posibilidad de cambiar de etapa. Y cuando el Real Madrid aparece con fuerza en el mercado, el escenario cambia completamente. Florentino Pérez quiere cerrar otro golpe histórico. Quiere enviar un mensaje al fútbol europeo.
Quiere construir un equipo prácticamente imparable. Y sinceramente, viendo todo lo que puede aportar Jamal Musiala, yo creo que estamos ante uno de esos fichajes que pueden marcar una era en el Santiago Bernabéu. Pero ahora os toca a vosotros, madridistas. Porque este debate está encendiendo completamente a la afición blanca. ¿Creéis que Musiala debe ser prioridad absoluta? ¿Pagaríais los 120 millones? ¿Aceptáis incluir a Gonzalo García en la operación? ¿Y pensáis que Brahim Díaz puede convivir perfectamente con una llegada así? Os leo absolutamente a todos porque tengo la sensación de que esta historia todavía va a traer muchísimas sorpresas. Y cuidado, porque puede que estemos bien de nacimiento del próximo gran galáctico del Real Madrid.